de trabajo. Y ahora estamos con Pedro Gamio, exministro, estaba pensando en el actual ministro, el ministro Merino, exministro de Energía en el gobierno del expresidente Alan García. Bienvenido, Pedro. Tenemos varios temas de los cuales conversar. El primero es el que se refiere al de la minería informal. Se le ha dado plazos y se ha dicho que en el caso de que están explotando ilegalmente, estas serán expulsadas del país. Bueno, eso es una buena noticia, que el ministro del Ambiente quiera hacer firme el esfuerzo en la lucha contra la minería ilegal, pero cuando se habla de la minería ilegal a mí me hace recordar a un pasaje muy duro de la Guerra del Pacífico, donde Andrés Avelino Cáceres tuvo que combatir a un coronel peruano cuando él estaba enfrentando al enemigo que estaba invadiendo el territorio nacional. Tuvo que batirse con un coronel y con sus tropas por una cuestión de si reconocía o no al presidente de turno en ese momento. Fue algo increíble, pero cierto. Bueno, en la minería ilegal está ocurriendo lo mismo. Por un lado, la Fuerza Armada, la Policía Nacional, autoridades en un rápido operativo logran desbaratar, eliminar, destruir maquinaria por un valor que supera los $4 millones, un operativo rápido, mostrando que realmente la situación es crítica, porque está prohibido desarrollar actividad minera ilegal en cauces y lechos de ríos. ¿Y dónde se desarrolla esta actividad? Precisamente en esos lugares o próximo a los ríos. Entonces es muy inconsistente que el Congreso Nacional haya retirado la mención expresa a la minería ilegal para los grupos organizados o mafias. La gran pregunta es, ¿alguien puede creer que no hay grupos organizados detrás de la ilegalidad de esta actividad? Entonces, ¿cómo es posible que nuestro Congreso vaya contra un esfuerzo que no es de este gobierno, viene de atrás, pero que cada vez el problema es más álgido, porque está en juego la salud y la vida de las personas, a partir de la protección del medio ambiente y la protección de las fuentes de agua? Pero el ministro Pulgar Vidal ha anunciado que se va a expulsar a estas empresas extranjeras que explotan minerales ilegalmente. Bueno, a las empresas no, han dicho a los ciudadanos extranjeros. Bueno, ¿qué tienen empresas? Pues? Correcto, que están en el Perú y que forman parte de estos grupos organizados, que una norma iba a sancionarlos y lamentablemente por esas contradicciones y cosas absurdas que a veces tenemos en nuestro país, todo un barco se empieza a empujar y hay alguien que está haciendo hueco atrás para que empiece a entrar el agua y se hunde el barco. En pocas palabras, es incoherente un problema tan grave que está afectando al país hoy, porque no es solamente el tema del medio ambiente. ¿Es un proyecto de ley? ¿Es una ley aprobada? No, ha sido una decisión del Congreso de no en una ley sobre crimen organizado. ¿Es una ley? ¿Es un acuerdo? Es una ley sobre crimen organizado que ha sido aprobada y han retirado, cuando existía la mención expresa a la minería ilegal, ha sido retirada esta parte, considerando que hay 400.000 peruanos que están de alguna manera inmersos en esta actividad. Ahora, ¿cómo va el tema de la formalización? De esos 400.000, que es un estimado, se dice que 30.000 se han sometido a este proceso de formalización, pero solo 15.000 han avanzado en el proceso de formalización. O sea, estamos hablando de que menos del 5% está en posibilidad de cumplir con los criterios de formalización. En realidad, el problema de la minería ilegal tiene que ver con una gran interrogante, que es, mientras en el Perú sea barato sacarle la vuelta a la ley, le van a seguir sacando la vuelta a la ley. Eso es un tema económico. Si alguien se atreve en Alemania o en Estados Unidos, por poner
ejemplos, a buscar oro en un río y utilizar tecnologías que son del siglo XIX o del siglo pasado, con mercurio y con cianuro, definitivamente esto va a ser tan duramente castigado que nadie se atreve a hacerlo, y los que lo hacen son duramente reprimidos. En el Perú nos falta eso. No podemos exigirle a la minería formal estándares internacionales cuando somos permisivos y tolerantes en algo que es tan importante, las fuentes de agua. Estamos hablando de la zona de amortiguamiento de una área natural protegida, Tambopata Candamo. Y no es solamente Madre de Dios. En Madre de Dios está la cabecera de playa del Estado que lucha contra esta actividad. Pero el problema está en 9 departamentos del Perú. Así es. En Piura, por ejemplo, hay indicadores críticos de contaminación. Y no solamente en Piura. Tiene que ver también con temas como que se considera pequeña minería el procesamiento. Eso es absurdo. Hay que ir a quienes están haciendo negocio y lucrando con esta actividad ilícita que evade impuestos y que daña seriamente el ecosistema y pone en riesgo la salud y la vida de las personas. La importación de estos insumos venenosos, ¿está permitida esa importación? ¿Es lícita? ¿Es legal? Ese es un aspecto, y también el uso de combustible. No tiene sentido que una de las estaciones de servicio que más consuma en el Perú no sea una de Lima, sino sea una de Madre de Dios. O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces, es como decir que hay muchos ciegos y muchos sordos, porque es una evidente operación económica. Ahora, ¿cuánto significa la minería informal y legal en el Perú? En el caso específico del oro está llegando al 20%. Es una barbaridad. Es una barbaridad, y esto cuadra perfectamente con aquella estadística que ha salido hace unos días, que el 68% de la fuerza laboral en el Perú es completamente informal. Pero de la cual, y esto es importante subrayarlo, 25% de esa masa de trabajadores labora en empresas formales. Es decir, hay un porcentaje importante de trabajadores que no tienen ningún beneficio legal, laboral y ningún derecho, que trabajan en empresas formales. Tú lees la información sobre la venta de automóviles, el 70% de los automóviles nuevos se compran al contado. Claro, ahí recuerdo una medida que debería ser tomada, que en las ciudades del país, donde el sistema electrónico ya es algo que se puede usar y desarrollar plenamente, no deberían permitirse operaciones económicas, y también por seguridad de las personas mayores de 500 soles, si no es con una tarjeta de débito. Eso ayudaría muchísimo a formalizar mucha actividad que no pasa por los bancos y que no tiene ningún tipo de control. Nuestro factor crítico, nuestra gran debilidad en este esfuerzo por querer ganar institucionalidad, tiene que ver también, repito, con el concepto de que para mucha gente es barato, es mucho más rentable no cumplir las reglas, sacarle la vuelta al Estado. Ahora, pero que hay un conflicto entre el Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Energía y Minas, porque aparentemente hay dos discursos diferentes. Yo aprecio que no existe la misma intensidad ni la misma fuerza y decisión. En el Ministerio del Ambiente veo que sí se la están jugando, pero en otras instancias veo que hay un poco agua tibia. Y eso no es bueno. Por eso recomiendo que se haga algo que es elemental en un equipo de gobierno, que se junten todos los actores de decisión, no solamente a nivel de ministro, viceministros, directores generales, asesores del alto nivel, y que se dé una reflexión profunda de los objetivos país. Y si no hay esa coherencia, ese afiatamiento de quienes tienen ahora esta responsabilidad, pues vemos mensajes contradictorios, y eso se expresa en el acta de levantamiento de esta huelga a los mineros informales, donde se da a entender cosas que son contradictorias. Por ejemplo, ¿qué va a usted formalizar si no está permitida la actividad en cauces de ríos? Entonces, eso, si la ley lo prohíbe taxativamente, ¿qué va a negociar usted? Entonces, no tiene sentido que se diga que se va a buscar
una formalización de algo que la ley expresamente lo prohíbe. ¿Y dónde está la principal actividad en el caso específico del oro? Está en los ríos. En los ríos, así es. Entonces, en los cauces, entonces en los lechos de los ríos. Entonces estamos siendo completamente contradictorios y eso perjudica. Ahora, también tienen que actuarse en los gobiernos regionales, porque hay algunos gobiernos regionales a los cuales se les ha transferido competencias sobre este tema. Hace tiempo se le transfirió a los gobiernos regionales y esa me parece que es una explicación de lo más irresponsable. Así es. Porque hay muchas competencias que se han pasado a los gobiernos regionales, pero todos debemos ser conscientes que los gobiernos regionales no pueden por sí solos enfrentar este problema. No, pero además no lo están enfrentando, están aliados de los informales. Varios de ellos son aliados de los informales y están destruyendo el medio ambiente. Las normas de OEFA, que ya existen hoy, hacen que tenga competencia para sancionar cuando se produce daño ambiental, más allá de que sea una competencia del gobierno regional. Y creo que este es el trabajo. Por eso es que aprecio como un grave error haber exceptuado del concepto de banda organizada, de grupo organizado, la minería ilegal, porque estas personas que quieren ganarse la vida, estoy hablando de la mayoría, que es gente humilde, está siendo direccionada y está siendo utilizada por grupos orquestados, articulados. Yo recuerdo hace un tiempo hubo una gran protesta de mineros informales en la ciudad de Lima. Yo me quedé sorprendido de ver cómo habían más de 3.000 personas, todas con un polo, una prenda de vestir nueva, con el mismo mensaje. Y todos eran de distintas partes del país que recibían viáticos y estaban debidamente apoyados. Es decir, era una cosa muy organizada. Muy organizada. Con mucho dinero, además. Evidentemente, hay mucho dinero. Y esto puede crecer cada vez más. No queremos que en el Perú ocurra lo que ha ocurrido en algún estado mexicano. Y la manera más eficaz de cortar esto, que es un peligro enorme, es desde la raíz ahora. Ahora que el esfuerzo nuestro con nuestros recursos nos va a permitir reducir el nivel y magnitud y gravedad al que puede llegar este problema. Y creo que falta consistencia. Hay una voluntad muy grande en un sector, pero no existe el mismo apoyo de todas las entidades. Y mucho menos del Congreso de la República. Ahora, puede haber también pues una bancada, así como hay una bancada que se ha acusado de cocalera, puede haber una bancada vinculada a la minería informal. Ya se ha detectado a un congresista que le pusieron el apelativo de Comeoro, ¿no? Y otros más. Bueno, pero las instituciones tienen que depurarse. Así es. Las instituciones tienen que hacerlo porque hemos visto hace poco una protesta ciudadana muy fuerte contra decisiones que la población consideraba que herían la sensibilidad y la ética del conjunto social. Es decir, no se aceptó y la población cuestionó que haya determinadas designaciones de personas que no consideraban las más idóneas para determinadas posiciones y que había que respetar ese sentimiento colectivo. Entonces yo creo que este tema tiene que ser afrontado con la fuerza, coherencia y consistencia. Si no, vamos a perder la batalla y perdemos todos los peruanos. Es un tema fundamental porque con eso estamos logrando, si se mantiene esta política, que se envenenen no solamente los cauces de los ríos, se envenenen los valles, se envenene, obviamente, comenzando por el agua, se envenene, la verdad, un territorio como el de la Amazonía, que es fundamental no solamente para el Perú, sino para la humanidad. Desde distintos lugares del mundo, por la tecnología satelital, se aprecian las fotos de lo que está ocurriendo. Por ello es que es muy importante hacer lo necesario para que esta amenaza a la vida y la salud de los peruanos sea enfrentada cabalmente. Ahora, teníamos otro tema que comentar, que este reciente descubrimiento de petróleo en el Pozo Bretaña. Bueno, lo que puedo decir es que falta otro pozo que pueda confirmar el descubrimiento inicialmente, si es que se avanza con la infraestructura y facilidades logísticas, en aproximadamente 2 años se podría llegar a explotar este
pozo exitoso, pero estamos hablando de una producción de 3.000 barriles diarios. En cada caso. En este pozo, siempre y cuando se construyan esas facilidades. Pero se dijeron que iba a producir 60.000 barriles diarios. No, esa es una cifra evidentemente falsa, que no tiene sustento todavía. Hay que, si este pozo confirma su nivel de reservas, en el mejor momento se puede llegar a 40.000 barriles. En el momento de punta. En el momento de punta, pero falta todavía más trabajo exploratorio, pero lo que se ha encontrado al día de hoy, las señales de 3.000 barriles diarios. 3.000 barriles, que dista mucho del anuncio que se hizo de 3.000 a 60.000. No, pero yo confío que se puede llegar a encontrar y a confirmar un volumen mayor del descubrimiento, porque los geólogos, a través de la sísmica y las distintas actividades de evaluación, ven que hay potencial, pero el problema es consulta previa, facilidades para que se desarrolle la inversión. La consulta previa tiene que ser mejorada, no puede haber tantos problemas. 33 lotes en exploración hoy están en fuerza mayor, entonces creo que hay que trabajar esa agenda. Muy bien, muchísimas gracias, Pedro. Y ahora vamos con Unitel Noticias, Huancayo.